encontraría a la maga? Hoy en la mesa del Alantre tenemos 2 copas de Prieto Picudo, porque nuestro invitado viene de León. Es un activo o activista quizás, integrante de los grupos de teatro de la capital y del Alfoz. Sergio Martínez forma parte de grupos como Trejoviana, Fila 3, La Submarina, Teatro San Claudio, Valterius 98, Teatro de Azadinos, 13 Horas Teatro o Luciérnaga Teatro. Sergio, no sé si me olvido de alguno. No, suficientes. ¿Por qué tantos grupos de teatro? Pues realmente porque con cada uno sacas unas cosas y como no hay un lugar de formación de la categoría que debería de haber en la provincia, pues la formación yo la recibo en las tablas prácticamente, aparte de los cursos, y con esos grupos pues tienes la oportunidad de en unos desarrollarte con directores muy distintos, coger en otros como actor al lado de gente maravillosa, de gente con muchísimos años de experiencia y en otros pues también das paso a tu creatividad, a la improvisación. En todos hay una gente maravillosa y un poco es eso, abarcar mucho ahora mismo mi objetivo es abarcar mucho para coger muchísima formación, empaparme de toda esta gente y poder dedicar en el futuro todo este aprendizaje a proyectos un poco más personales, más por otra línea, aunque siga también haciendo con esta gente, con este tipo de grupos, pero la idea es utilizar un poco el teatro de forma personal para reivindicar, para denunciar, para decir lo que pasa en la calle, que es para lo que ha existido siempre el teatro, para contar. Cada grupo significa algo, supongo. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos o de todos los que vayamos pudiendo. Pero me gustaría empezar por el principio. Sé que tienes intención, quizás en un futuro, de empezar a lo mejor la formación por el teatro base, precisamente, por el teatro de los pueblos. Sí, ahí, por ejemplo, Manolo García Fidalgo, el fundador de Valterius 98, me ha influido mucho en ese aspecto. Él todo lo hace de forma totalmente altruista. Él fundó Valterius 98 y la SETIC, que es la Semana de Teatro Intergeneracional en la Calle, currándoselo todo él, todos los compañeros de Valterius también, y sin prácticamente ayuda, sin nada, todo a base de trabajo, todo de gente del pueblo para el pueblo. Entradas gratuitas y ha ido creciendo esa semana, pero el germen nació en su cabeza. También estoy en el grupo de teatro de Azadinos con él, porque es teatro del pueblo para el pueblo. Es como fue el teatro durante muchos años, la base, y la verdad que ahí Manolo deja mucho paso también a la creatividad del actor. En otros sitios eres más títere del director, aprendiendo siempre, pero él da mucho pie a eso. Y me ha transmitido su entusiasmo por el teatro para el pueblo y un proyecto cada vez más cercano que pondré en funcionamiento es dar talleres y ofrecer esos talleres a los grupos de teatro de los pueblos, que hay muchos. Tiene que haber más y a esos grupos pues no tienen acceso casi nunca a la formación, a no ser algún componente de los grupos que se mueva un poco más, y el poder ir a ese pueblo, a ese grupo, a darles un poco de formación, de creación de personajes, de trabajar con emociones, pues creo que les va a encantar y que les va a ayudar y va a mejorar un poco la calidad de
del teatro que hay en los pueblos y va a redundar en la satisfacción personal de la gente que se vuelca, que tiene sus trabajos, sus vidas, sus hijos y aún así siguen yendo a ensayar. Eso es muy bonito, me consta que eso ya lo has hecho en el grupo en el que ahora has debutado como director, que es Valterius 98. Sí, ahí empecé a poner un poco en práctica todo, digamos, la esencia del aprendizaje que he ido realizando con diferentes cursos con Etelvino Vázquez, mucho en Asturias, con Mercedes Sainz en León, en Aula T, por Valladolid, Salamanca, Segovia, porque al final te tienes que ir a formar con los grandes, y en León tristemente pues hay poco, pero bueno, gracias a eso he conocido a gente muy valiosa y me parece una pena aprenderlo y saberlo, tener esos conocimientos y no compartirlos. Creo que me siento en la obligación de compartirlos y cuando encuentras gente que realmente quiere aprender, pues es la mayor recompensa que puedes tener. Creo que eso tiene que estar continuamente fluyendo, o sea que, no sé, es un poco mi filosofía en ese aspecto. Y la estáis aplicando, porque dices que en León hay poco, seguramente, sin embargo estáis con gente interesante aplicando, por ejemplo, el método Linklater. Sí. Háblame de ello. El método Linklater, Nuria Castaño, que es profesora de la escuela y que me está dirigiendo en el grupo de teatro San Claudio, pues trabaja con ese método. Es el único método de voz específico para actores, los demás provienen casi en su totalidad del canto, y ella pues se ha formado en Estados Unidos, Nueva York, da cursos también en Italia, en Sicilia, a nivel mundial. Es un lujo, un auténtico lujo tener a Nuria en León y trabajar con ese método. Ese método, además, a nivel de dirección, trabaja mucho el texto, los conflictos, las emociones. No es poner voces, sentir y luego sacar la voz. Digamos que, traducido un poco, es la voz natural, el camino de la voz natural, que vamos perdiendo con los años. Cuando somos bebés la tenemos, pero en sociedad pues hay que hablar más bajo, no hay que mostrar tanto las emociones y realmente lo perdemos y hay que desaprender para volver a aprender, y es muy interesante, muy válido y un lujo el poder compartir con Nuria todas las clases que da, todo ese aprendizaje, y ir aplicándolo y transmitiéndolo también a la gente de otros grupos que no lo conocen. ¿Y el hiperrealismo? El hiperrealismo. Pues el hiperrealismo, distintos trabajos con, por ejemplo, Carles Castillo en improvisación, que es otra de las grandes personas de los grandes maestros con mayúsculas con los que he tenido la suerte de poder realizar algún curso, que son conocidos a nivel mundial, y aquí quizás suenan menos o en círculos más pequeños. Pues hace poco hice un curso con él en Salamanca y trabajó mucho el tema de las emociones, incluso de no hablar, y un poco mezcla de distintos trabajos con Etelvino, con Nuria, con Mercedes, con Quino, con Joaquín Mateos, Quino con Manolo. He ido cogiendo un poco de cada uno y me ha ido conduciendo, sobre todo el detonante ha sido con Carles, a sentirlo, a vivirlo de verdad, a trabajar muchísimo
la improvisación olvidándonos del texto, de decir, porque cuando te vas al texto te vas a la razón y a llevarlo a la emoción, a lo auténtico. Y eso lo estoy experimentando mucho con 13 Horas Teatro, que es un grupo que hemos formado en la Escuela de Teatro de León, con una gente maravillosa, con unas ganas de aprender, de hacer teatro brutales y hemos trabajado, tenemos la suerte de contar con las instalaciones, con la mala suerte de que han estado de baja 2 profesoras de 3, pero hemos tenido ese espacio. Gracias a esa fatalidad ha surgido este proyecto y hemos tenido eso, las instalaciones, y hemos trabajado mucho la improvisación. He podido aplicar lo que he aprendido con Carles y he cogido un poco de cada uno, pero sobre todo me influyó muchísimo el de Carles, y a lo mejor en una improvisación con un argumento que nos lleva al texto, poder meterme, parar el texto y que continúen, y se están consiguiendo unos resultados brutales y es en la línea que quiero ir trabajando. También vi la película Birdman, recomendado por Juanma, uno de los componentes de 13 Horas Teatro, y también pues me reforzó un poco el hiperrealismo el haber visto esa película, cómo trabajaban, y me parece auténtico, porque creo que el teatro es no solo un espectáculo, un show, un rato de entretenimiento, puede ser drama, comedia. Me parece muy importante poder meter la mano en las tripas, como decimos, del espectador que está ahí sentado, y remover. Porque cuando sales de ver algo, que puedas decir que te han hecho sentir, porque hoy día estamos acostumbrados a miles de estímulos, televisión, radio, internet continuamente, y llega un momento que nos ponemos ya nuestra barrera, nuestros escudos, dejamos de sentir, no nos afecta nada, y me parece una oportunidad y un lujo el poder hacer eso desde el teatro. Me entusiasma. Veo que eres, además de un entusiasta, una esponja de conocimientos. Recoges un poco cosas. Quiero yo saber, una esponja como tú, que recoge lo mejor del teatro base, lo mejor de lo que ve en la calle, incluso lo mejor de los que ya llevan una trayectoria importante. ¿Qué supone trabajar con gente como Javier Bermejo, Alberto Díaz o alguien que fue Premio Nacional de Teatro, como es Miguel Barajas? Pues un auténtico lujazo que hayan contado conmigo en alguno de sus proyectos. Su compañía es La Submarina, pero aparte siempre están haciendo cosas. Javi Bermejo sí que está metido en muchísimos grupos profesionales, es un referente, y los tres. Alberto es un creador, escribe él muchas de las obras, escribe la realidad, la denuncia, quizá no tan comercial, pero mucho más auténtico, mucho más valiente. Miguel es un lujo, una persona, bueno, antes de que yo naciera ya estaba él recorriendo España, y aprendes muchísimo, y el estar con ellos y poder aportar y ver que todo sale, que todo es positivo, que ese entusiasmo y ilusión, pues es una de las experiencias que más me está haciendo crecer, que más motivos te dan, y un ejemplo. Y realmente me siento tan pequeño a su lado que solo tienes ganas de crecer, y creo que eso tiene que ser constante en la vida, el sentirte pequeño para seguir creciendo, y esa ansia de seguir aprendiendo, de que la vida entera es un aprendizaje, y ese motor que es la ilusión, o sea, que no falte nunca.
Y esa ilusión y ese entusiasmo del que me hablas, y ese aplicar la luz y lo positivo, las emociones, los sentimientos, todas estas cosas, me consta que lo estás vertiendo, por decirlo de alguna manera, en Luciérnaga Teatro. Sí. Luciérnaga es como una extensión de mí, es todo lo que te pasa por la cabeza poder realizarlo. Con mi compañero de Luciérnaga es como que fuéramos una sola mente. Cualquier cosa que empezamos a trabajar es una de las cosas que me encanta, es porque al final no se sabe quién lo ha pensado. Es como un trabajo en equipo enorme en todos los niveles. Pasan horas, días, no se come, no se duerme, se ensaya sin parar, pero siempre desde la ilusión, desde el entusiasmo, desde la creatividad. Es un poco compartimos la misma filosofía de vida y la podemos trasladar al teatro y nos encanta. Y hemos empezado hace menos de un año y con nuestros miedos, nuestras inseguridades, pero trabajábamos muchísimo eso, muchísimos días hablando, muchísimas noches trabajando en eso, y decidimos dedicarnos por completo, volcarnos y realmente una frase que considerábamos optimista al principio es: apunta alto y luego, aunque te quedes un poco más bajo, habrás llegado bien. Consideramos que después de nuestro primer proyecto esa frase es pesimista. Apunta alto, y si trabajas con todo lo que puedes, con todo tu esfuerzo, con toda tu ilusión, acabarás superando incluso tus expectativas. El apartar los miedos, el apartar las barreras. Nosotros mismos somos quienes nos ponemos las barreras, y en el momento que crees que esas barreras no existen, eres capaz de hacer lo que seas, y es lo que está sucediendo con Luciérnaga. Si un montaje de los que tenemos, como es Ver para Crear, lo hemos realizado unas 20 veces, alguna arriba, alguna abajo, cada vez ha sido distinto, cada vez le metemos más, no nos conformamos. Es un montaje encima que no está escrito, ha surgido de la improvisación, de cómo ha ido llevando una cosa a la otra, un feedback continuo, y siempre vamos a Tierra de Campos, vamos a buscar algo de Tierra de Campos, nos vamos a la Ciana, vamos a buscar algo de la Ciana. Siempre sucede algo reseñable en la actualidad, vamos a meterlo. Es siempre, y un contacto con el espectador, el salir al público, dirigirte a él, incitarlo, es un poco nuestra filosofía llevada a un montaje. El montaje, aparte de un espectáculo, habla mucho es una metáfora de la vida misma, de la sociedad misma, y a la vez de la persona misma. Porque en lo que en la sociedad puede ser el poder, en la mente pueden ser los miedos, puede ser lo que te han ido diciendo durante años y años. No, esto no se puede hacer, no. Y siempre creciendo. Y ahora pues estamos empezando a trabajar en nuestro nuevo proyecto, que es siempre un reto, porque somos dos encima del escenario, porque Querubín no cuenta, Querubín nos acompaña, es otra metáfora, Querubín. Y es un reto el tema de escenografía, de poder hacer muchos personajes muy distintos, para que, aun siendo dos, visualmente al espectador le parezca que están pasando cosas sin parar, personajes sin parar. Una fusión de poesía, teatro, cuentacuentos, danza contemporánea, mucha expresividad corporal, poesía, no sé si lo dije, es una fusión de todo, un recorrido por las emociones, y nos encanta lo que hacemos, y
y empezamos ahora nuestro nuevo proyecto. Y de ahí quizás el nombre de la gira que habéis estrenado recientemente en El Bierzo, que se experimenta lo sublime. Sí, experimenta lo sublime es una de nuestras frases para nosotros mismos cuando antes de salir a escena estamos detrás y lo que hacemos siempre es, nos gusta la comparación con los equipos de fútbol, con grandes entrenadores como puede ser Guardiola, Simeone, los que están un poco más demostrando su trabajo en cada momento, y nos gusta motivarnos, nos gusta decir pensar que el teatro es un juego. De hecho, él me dijo que actuar en otros idiomas es play, por ejemplo, es jugar, y nos lo tomamos como salir a jugar y salir a que la gente disfrute. Le quitamos un poco de presión y por ejemplo, una de las frases, nos decimos a nosotros mismos, vamos a experimentar lo sublime y hacer experimentar lo sublime. Otra es, cada escenario es el mejor escenario, cada público es el mejor público, y sales cargado, te olvidas de todo y a darlo todo, porque cada actuación es la actuación más importante, cada niño de los que están en primera fila o cada persona mayor o de la edad que sea es la más importante. Cada mirada que brilla en el público lo hay que dar todo por esa mirada, y se lo merecen y nosotros también nos lo merecemos, y por eso disfrutamos tanto haciendo teatro. Es un poco también nuestro credo un poco. Es curioso, en dos personas que me consta que no son futboleras, esa metáfora futbolística en el teatro. Pero de todo hay que aprender, y en el fútbol hay un ejemplo también de cómo un equipo puede cambiar según quién lo esté llevando el equipo, quién sea el entrenador, o sea, hay una forma de trabajar, y esa forma de trabajar es universal. Estamos hablando de la mentalidad. La mentalidad, sí, y es de lo que hay que aprender continuamente. Bueno, para ir acabando, antes de llegar al final, quiero que me hables de ese tal querubín, porque lo has citado y se supone que sois dos. ¿Quién es este tercer miembro de Lucía Armada? Querubín es nuestro tercer miembro. Él realmente nunca tiene papeles con texto, ni que se tenga que mover, iba a decir mucho, nada, porque obtiene sus limitaciones. Dentro de lo que cabe, él borda su papel. Querubín es una estatua, joder. No da fama. No, pero Querubín realmente es una metáfora. Se vino con nosotros de prestado, pero ha hecho una gira muy importante. Él estaba debajo de las tablas de un escenario, cogiendo polvo, llevaba polvo acumulado de muchos años, y la casualidad quiso que lo encontráramos, lo desempolváramos y fuera pisando los escenarios. Y cómo una cosa inservible, olvidada, ha vuelto encima de los escenarios, a moverse, a ser válido, a estar ahí en mente de todos. No sé, es un poco también la filosofía de Luciérnaga, el utilizar todo, el que no hay nada desechable, el poder aprovecharlo todo. Nos reímos mucho con eso, porque encima pesa una barbaridad, pero aún así se viene. Sin embargo, me sirve perfectamente para enlazar una cosa inservible, aparentemente, como puede ser un corcho de una botella. Estamos aquí en el Alantre. Nos puede servir ahora para otras cosas, para reivindicar. ¿Por qué? Porque esto es un principito de corcho. Un principito de corcho es un corcho que cobra vida una vez que se descorcha una botella, y es el recuerdo, el regalo que te vas a llevar por haber estado aquí. Tiene tal energía que hay que pedirle una reivindicación, un
un algo que tú quieras que suceda, un algo por lo que tú quieras apostar. Y aquí tenemos la oportunidad de difundirlo. Así que pídele al Principito de Corcho eso que tú quieras. Luego brindaremos por ello. A este Principito le quiero pedir que se apueste por la formación, por la educación, por la cultura. Creo que una sociedad se debería de medir por el grado de cultura, por lo que apuesta por la cultura en el futuro, no por el dinero, no por los intereses económicos, que siempre están ahí, por la cultura. Y este en concreto me gustaría pedirlo por las escuelas de teatro de la provincia. Yo ahora mismo estoy viviendo en León y la escuela de allí es por lo que querría pedir. Hace 15 años aproximadamente era una escuela referente. Hoy día los grandes proyectos o la mayoría de los grandes proyectos que hay en León de gente que se mueve en teatro como Nuria Castaño, de la que hablábamos, se formó en esa escuela. Mercedes Sainz se formó en esa escuela, Manolo García se formó en esa escuela, otra gente como Chema Conce de Clown también. La gente que se está moviendo, que está moviendo el teatro en León, muchos formaron parte de esa escuela y era un referente. Y ahora prácticamente muy pocas horas, muy pocos profesores. No, por la situación de crisis, no se sustituyen las bajas. Y la gente que va, eso realmente, la gente que tiene el teatro dentro, que lo siente dentro, va y se desilusionan en muchos casos. Y es una pena que no haya para formar, que no se apueste por los grupos aficionados de los pueblos. Pero bueno, como esta reivindicación es por la escuela, que apostemos por la escuela de teatro de nuestra provincia. Y simplemente eso, que hay gente con muchas ganas y gente que lo está dejando porque se cansan de que no haya respuesta. Bueno, pues brindaremos por esa reivindicación, por la escuela, por el teatro, por la cultura. Ha sido un placer tener esa energía positiva que emanas y un placer tenerte aquí a bordo de la Alantre. Un placer para mí, Carlos. Tallamos en los corchos principitos pequeñitos. Tú te llevaste uno y otro se quedó conmigo. Y una noche le surgió preocupación existencial. Me preguntó por su origen y le tuve que contar. Me vino al día siguiente con un barco de papel. Dijo que navegaría buscando otro como él. Y se fue a surcar los mares y ya nunca regresó, dejándome solo y triste con tu recuerdo y su adiós. Hasta que un atardecer sentados en el Pont de Sas vi navegar por el Sena una fragata de cristal. Los principitos de corcho se abrazaban muy contentos y su abrazo vi al pasado fluyendo con el momento.